Cambia tu relación con tu papá. Este es el capítulo 9 de nuestro taller Un vacío llamado papá. Cada vez estamos más cerca de dar término a este taller que ha sido un reto. Lo he repetido muchas veces y lo seguiré diciendo. Una de nuestras figuras más importantes en nuestras vidas es nuestro padre. Y lamentablemente en Occidente una de las heridas que más abundan en los corazones y de manera específica en mujeres es esta herida con papá. Yo espero y oro y deseo que cada capítulo que se ha hablado esté sirviendo de libertad, de sanidad y un bálsamo para cualquiera que sea el tipo de relación que hayas llevado con tu padre, sea que lo tengas vivo, o sea que ya hayas tenido que despedirlo, o que quizás ni siquiera sepas dónde está, o que la historia de su vida en tu vida sea un poco confusa. Oramos para que el Señor siga trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda abrazarte y que sobre todas las cosas se revele en ti la paternidad de Dios. Es lo más importante y siempre lo mantendremos. Recuerda que la paternidad de Dios no depende de si tuviste o no un papá terrenalmente hablando, si estuvo presente o no. Esto no tiene que ver con ello. Aún hayas tenido un papá presente y entiendas que no tienes nada que sanar respecto a tu relación con tu papá, necesitas ver a Dios como Padre si quieres alcanzar la madurez y la plenitud espiritual que logramos solo cuando nos sabemos hijos de Dios o hijas de Dios de manera específica, porque sé que es un contenido que lo abundan más mujeres, pero quiero que sigas corriendo la voz, comparte todo lo que Dios está trabajando en tu vida y lo que este taller está significando para ti. Recuerda que hay muchas mujeres más que necesitan de esto y con tu testimonio, con tus comentarios, con tu feedback, con colocar en tus redes sociales información de esto, pues también nos ayuda a llegar a muchísimas más y poder unirse a nuestra comunidad de Sanemos Juntas. Entonces entremos de una vez al tema. Cambia tu relación con tu papá. No hay manera que alguna vez le pudiera pedir a mi padre que cambiara. Es la expresión que cuenta una joven acá en nuestro material de apoyo y yo sé que muchas chicas lo han dicho también. No se lo pediría, es que él no cambiaría. Por mucho que a mí me gustaría, Lady, eso no va a pasar. Yo tengo fe en Dios para cualquier cosa, pero para que mi papá cambie es imposible, es que esto no va a suceder. Este es el grito de una inutilidad frustrada, asociada con un anhelo. Las creencias nos impiden hacer una simple solicitud. La mayoría de las chicas que exponen el no va a cambiar, lo dicen desde el lugar de ni siquiera se lo he pedido. Ni siquiera lo he trabajado, ni siquiera lo he planteado, o tal vez ni siquiera lo he orado. No le he pedido a Dios por un cambio. Papá no cambiará, nuestra relación no cambiará. Esta creencia se convierte en una profecía que acarrea su propio cumplimiento. Paraliza la motivación. Pensar así te va a frustrar el deseo y destruye toda esperanza. Considera algunas de las creencias que he escuchado de ciertas hijas por no pedirle a su papá que cambie. Te voy a contar. Mi padre no es capaz de cambiar. Es verdad que él podría estar afianzado en sus respuestas, pero podría ser que no has encontrado tú la combinación correcta para abrir la puerta de su resistencia. El potencial para el cambio está allí. Otra creencia: no hay nada que él pueda hacer en este momento para mejorar nuestra relación. La primera pregunta aquí entonces es: ¿has identificado en qué tú quieres que esto sea diferente? Una vez que lo sepas, en términos, desarrollar un plan para poder hablar de ello. Una hija, te voy a contar, solo quería que su papá hablara con ella durante 5 o 10 minutos cuando ella iba de vuelta a la casa.
La vi varias semanas después en nuestra conversación de consejería y le pregunté cómo estaba la relación. Ella se veía desalentada y dijo, bueno, yo lo he intentado, pero esto no está funcionando mucho. He estado allí más de 8 veces y mi papá solo se sentó y habló en 3 ocasiones. Entonces, el consejero a esto la interrumpe y le dice, de veras, recuerdo que tú me dijiste que no funcionaría. Y esto ya es una mejora de casi el 50%. Eso sí que es un paso. Tú también debes haber hecho algo que sea diferente. Ella contesta, imagino que estaba mirando las 5 veces que él nos respondió. Tienes razón. 3 veces fueron un gran paso. Hablamos de una hija que está buscando ayuda, que quería hablar con su papá. De 8 encuentros que tuvo, 5 el padre no dio un cambio, no habló, pero en 3 sí. El consejero vuelve y pregunta, ¿y las 3 veces que él se sentó y habló contigo, le agradeciste por pasar tiempo contigo? Su respuesta fue el silencio. Y en ese momento el consejero tuvo la de él. Yo también y yo sé que tú también. Entonces aquí es algo muy importante que te voy a recordar y es que tienes que asegurarte de reforzar cualquier cambio en absoluto de parte de tu padre. Agradécele. Esto te va a ayudar a enfocarte en cualquier mejora positiva que ya tú veas. Para ti podría no haber sido un gran esfuerzo hacer lo que tu papá hizo, pero para él probablemente fue un paso súper gigantesco. Estamos hablando de un hombre que no se sentaba a conversar, que no hablaba, que tú llegabas a la casa queriendo hablar con él y es como si tú no existieras y de repente sí se dio el diálogo 3 veces, pero tú estás enfocada en que en 5 no hablo. Esto es una gran lección, no solamente para temas paternos, para todo en nuestra vida espiritual. Y creo que en uno de los capítulos anteriores mencioné esto. Muchas veces nos queremos acercar y estamos orando y buscando a Dios que haga un cambio en nuestra familia, en nuestras relaciones, en cualquier ámbito de nuestra vida. Y seguimos enfocándonos en que no ha sido todavía completo, en que no está sucediendo como yo quiero y que no se está haciendo de la manera que yo entendía que debía hacerse. De 8 encuentros, para que Dios estuviera obrando, ella entendía que tenían que hacerse los 8 o por lo menos 7, pero ya hubo 3. Y en esos 3 tomaste el espacio de decirle, gracias papá porque hablaste conmigo hoy, qué bien me sentí. Entonces, es bueno que también analicemos esto. Busca las excepciones en sus respuestas y los comportamientos típicos de tu papá. Cuando tú eliges buscarlos, eso te va a dar la esperanza de que tu padre sí sería capaz de cambiar. Y recuerda que siempre lo decimos en cada taller, no podemos pretender que un patrón, que una manera de pensamiento, de creencia, que la forma de una persona tan solo en una conversación cambie, que en 2 o 3 días cambie, que Dios tiene el poder de hacerlo, sí, Él tiene el poder de hacerlo. Pero recuerda que estamos hablando no de una vida espiritual, que es lo que recibe el nacimiento nuevo, una transformación. Hablamos de emociones, de sentimientos, de un cambio de mentalidad, que esto es un día a la vez. Entonces, sé paciente con el proceso de tu papá. Obviamente este capítulo influye bastante ya en chicas que están en el paso de querer un cambio o que tienen a papá presente, que tienen una relación o en busca de reconciliación. Pero aún así, no dejes de verlo, no te detengas porque quizás muchas de las cosas que todavía me faltan desarrollar, aunque quizás tu papá haya fallecido o no sepas dónde estás o simplemente ya no hay manera de que pueda entablarse una relación, creo que todo lo que hoy estamos hablando acá puede ayudarte para cualquier otro tipo de relación y yo digo que de todo se aprende en el proceso de sanidad interior. Otra creencia, si intento algo diferente, puede que empeore las cosas y ya yo no quiero añadir más al problema. Esto por lo general, cuando una hija habla así, lo que significa es tengo demasiado dolor y me duele demasiado intentarlo. Para hacer algo diferente no necesariamente significa que las cosas tienen que empeorar. Con información nueva, entendimiento nuevo y enfoques nuevos, hay una mayor posibilidad de que el cambio sí pueda darse. Entonces, si tú prestas atención a los cambios más pequeños, la más ligera diferencia
de parte de tu padre podrías volver a encontrar esperanza. Y si tu próximo intento por ver un cambio no tiene éxito, puede que entonces tú te sientas, ¿verdad?, tentada a pensar, es que yo sabía que esto no funcionaría. No vale la pena. Aquí tienes que desafiar el pensamiento. Tienes que decirte a ti misma, está bien, no funcionó esta vez, pero al menos lo intenté. Es peor quedarte sin intentarlo. Al menos ya yo lo intenté, estoy haciendo de mi parte. Entonces, veamos cómo puedo cambiar mi respuesta para cuando me acerque la siguiente vez. Eso es constantemente. Otra creencia. Han pasado tantos años de esto, él es más duro que un cemento. El daño de mi padre ha sido demasiado grande. He visto algunas relaciones restauradas que incluso me sorprendieron. Esto lo escribe el autor. Y yo también lo digo. Yo he visto relaciones restauradas, he visto mucha gracia, mucho perdón, mucho de Dios en muchas historias de vida y sí que se veían sin esperanza alguna. Busca los temores que te impiden responder. Recuerda que no se nos ha llamado a vivir en temor. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si cualquiera de estas creencias han sido parte de las que tú tienes, hay unos ejercicios que te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Unos ejercicios que te van a ayudar a identificar esos puntos ásperos, que es el primer paso para tu poder resolverlos. Esto va a estar en el manual de trabajo, son muchos. Este capítulo aquí en video te va a parecer corto porque más que todo es práctico, tiene mucha práctica, muchas preguntas, muchas historias. Mira, mientras estoy aquí hablándote, es pasando página que estoy, pasando página. Y es muy bueno que puedas darte el espacio de descargar los ejercicios, de poder leer el material también que estoy adjuntando como de apoyo a algunos párrafos que no da el tiempo o que no son como tan entendibles de explicar, sino que son de verdad para una lectura y para que el Espíritu Santo trabaje en lo que tú vas leyendo. Todo eso te lo he dejado ahí en el manual para que tú lo puedas descargar o hacerte del libro para que lo puedas hacer. En medio del proceso del cambio de tratar de tener una relación con tu papá, tienes que esperar la resistencia. Esta es una de las partes más negativas, porque las personas se resisten al cambio aun cuando sea para su propio beneficio. O sea, aun tu papá sepa que esto que tú le estás pidiendo y que las conversaciones incómodas que ya tú estás teniendo y que muchos de los ejercicios pasados tú lo estás poniendo en práctica, puede haber una resistencia al cambio. Entonces, no te sorprendas si tú te encuentras con esto. Esto aplica de una manera muy especial a los hombres. Y hay formas muy previsibles de resistencia, muy previsibles. Algunos padres se niegan a escuchar, se salen de la frecuencia y su preocupación es si le hago saber a ella que he escuchado su solicitud, esperará que cambie. Y yo prefiero ignorarla a tener esa presión. Y aquí hablamos en el fondo en eso, en un papá que no quiere tener la presión, que no quiere en el fondo decepcionarte, pero tampoco decepcionarse él, que quizás está con tanto ruido mental, con tanta herida, con tantas cosas que en el fondo él anhela hacer algo distinto, pero es mayor el miedo de volver a fallarte, de decepcionarte y de no resolver él sus propios enredos. Entonces aquí nace mucho de la resistencia. Otra respuesta es acordar cambiar sin intención alguna de hacerlo. Un papá podría decirte, ya veo, parece una buena idea, pero solo es una manera de aplacar la cólera de su hija. Él puede ser que te escuche, que te diga que sí, que va a poner de su parte, cualquiera que sea la petición que tú le hayas hecho, y simplemente en realidad es como te doy la razón para que te calles. Eso, un papá que lo que dice es, ok, buena idea, está bien, me parece, está bien, hija, y ya. Y en el fondo no hay una actitud. Aún hay otra respuesta, que es un contraataque. El padre le da vuelta a la solicitud y comienza a centrarse en lo que su hija tiene que hacer.
Esta es muy común en mi cultura. Es muy común, no sé si en todo Occidente, pero es muy común, como que es muy propia y reincidente en los dominicanos, no solo de los papás, de todo el mundo. Una de las peores formas de resistencia es incrementar o intensificar lo que precisamente le has estado pidiendo a él que cambie. Puede ser irritante e incluso humillante. Aquí te uní dos cosas, ¿verdad? Te puede decir sí está bien, pero hacer caso omiso. La otra está en decir, sí, pero es que tú recuerdas cuando tú tenías 15 años que lo que tú hiciste y se van a lo personal, a cualquier falla que tú hayas tenido o algo para contraatacar, para hacerte sentir que de esa manera tú no tienes el derecho de querer ahora remediar la relación porque hubo algo que tú hiciste en el camino y van a tratar entonces de inculpar y aunque él haya sido así toda la vida, va a tratar de hacerte creer que su actitud o que el reclamo que tú le estás haciendo de que cambie alguna actitud como papá, todo eso comenzó a partir de la falla que tú tuviste. Entonces, por eso tienes que tener una identidad bien firme, bien segura, saber de que Dios te ha perdonado, saber remediar cualquier cosa que también tú tengas que asumir responsabilidad, pero no dejar que esto te tumbe y entender que es un mecanismo de defensa, que es un contraataque de papá para no hacer lo que tiene que hacer respecto a la relación de ambos. Y la última que te leí es esta resistencia, es esto de que quizás probablemente tú le estás pidiendo, papá, por favor, ven a las 10 de la noche, que mis hermanitos se levantan los lunes temprano, mamá no puede dormir hasta que tú no llegas, yo estoy mal, me tengo que ir al trabajo a las 6 de la mañana, por favor cambia. Y antes él llegaba a las 10 y de repente, luego que tú comenzaste a pedirle esa petición, está llegando a las 11 o incluso hasta las 12. Y es que haciendo esa resistencia de lo que tú me estás pidiendo, yo no voy a doblegarme, la autoridad soy yo, pues vengo de maldad a una hora posterior. Y esto aquí va a ser bien difícil porque de verdad te vas a irritar y te vas a sentir humillada. Y obviamente todo lo que está diciendo es que no hay un interés en cambio. Cualquiera que sea la forma de resistencia que tú experimentes, esta tiene un propósito. Y es que tu papá está esperando que te rindas, de que no le toques el tema de solucionar, de que no le hables de sanidad interior, de que no le hables de Dios y de que no le hables de ser un papá que puede remediar conducta. Esto es lo que él quiere, ríndete. Él está esperando que tú abandones el esfuerzo. Una de las mejores maneras de reducir tu frustración es darle a tu padre, al menos en tu corazón y tu mente, el permiso para resistirse. O sea, que en el proceso tú sepas y diga, está bien, es normal y puedas manejarlo. No dejes que ninguna forma de resistencia te confunda. Es simple, sé amablemente persistente. Y hay varias preguntas que hay debajo de esto, que todo esto te lo voy a dejar en el manual para que lo hagas. ¿Qué es lo que en verdad quieres en este momento de tu vida? Cuando tú piensas en construir una nueva relación con tu padre, ¿qué es lo que quieres que suceda? Si tú quieres que te compense de alguna manera por lo que creciste en el pasado, ¿es eso realmente realista? ¿Acaso es incluso posible? Y si lo hizo, ¿cómo cambiaría eso realmente tu vida o te realizaría? No se puede cambiar el pasado. Cuando hablamos de una mejora en relación con tu papá, no estamos hablando de que él va a poder devolverte lo que ya te robó. O sea, los años que de niña tuviste grietas, la falta e incluso las heridas que ahora tú estés sanando por su ausencia, ya esto no se va a remediar, pero sí va a ayudarte a que el proceso pueda avanzar y a comenzar a tener una nueva historia a partir de ahora. Entonces, en el manual están todas estas preguntas como para llevarte a la conciencia y que no sea un tratar de reconciliar con mecanismos de defensa y con ilusión que no son parte de la sanidad realmente. Puedes hacer algo al respecto con el presente y el futuro, y eso es lo que se está buscando. Puedes crear un cambio presente y futuro, y una de las maneras de determinar lo que quieres que suceda es completando algunas frases y declarando algunas maneras de estas cosas que en el manual tú lo vas a ver. Son muchas, 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 muchas. Sigo pasando páginas, son muchas que te van a ayudar.
Renuncia al sueño. Renuncia al sueño. Y aquí parece contradictorio, pero recuerda que aquí estamos tratando de todas las ramificaciones de las posibles cosas que podemos encontrar en medio de esto cuando hablamos de papá. No todo papá es igual, va a variar de la edad, de la cultura, el contexto, hasta la personalidad que tenga, todo va a variar. Una mujer que lucha con un padre muy difícil a menudo se eriza o se molesta o se cruza de brazos poniéndose a la defensiva cuando sugiero la necesidad de aceptar a su padre como la persona que es. Puede que su percepción de la aceptación involucre gustar o aprobar lo que hace la otra persona, pero no es eso en absoluto. Y eso siempre lo hemos repetido. El aceptar no significa de que tú estás apoyando, aprobando o estamos validando el que tu papá haya sido la persona que quizás más te haya herido o que hayas cosas que tenga cosas que cambiar. No hablamos de esto. Cuando hablamos de aceptación, simplemente significa a que tú vas a renunciar al sueño de que tu padre cambiará o que se convertirá en quien a ti te gustaría que fuera. Como el ejemplo que hacíamos. Capaz que tú quieras tener un papá que puedas llamarlo todos los días y tener una conversación, pero si tú creciste con un papá que nunca hablaste, pero como el ejemplo que te mencionaba, de 8 veces que tú lo ves en tu casa, está hablando 3, pues cuando ven a veces es el único cambio que vas a lograr. Y cuando ven a ver así va a ser siempre, pero gloria a Dios. Antes no hablaba nada, ahora habló 3 veces. Entonces a esto es que llamamos aceptación, a entender que el papá que te tocó es el que tienes, así es lo que hay. Y entonces tienes que decidir o vivir abrumada, frustrada con este sentimiento o aceptar que así es como es, más allá de cómo te gustaría que fuera. Luego dar los pasos que sugerimos, con creatividad y paciencia puede que encuentres que tu padre esté determinado a no cambiar. Entonces por eso desde el día 1, en la introducción del video, recuerda que lo dije. Esto no es un taller con ilusiones, con expectativas ilusas de creer que todo va a ser color de rosa. Aquí lo que estamos es sanando el que tú no sigas cargando una mochila de dolor y que no estanques tu vida, ni tu presente ni tu futuro, y que no dañes a tus hijos y a tu generación por cargar con algo que no es tu responsabilidad ya cargarlo si él no decide hacer un cambio. Y que en el caso incluso de que papá ya haya fallecido o que quizás tú nunca sepas en dónde él está, y te quedes solo con la idea de el tío que te crió o un padrastro o de tu abuelo o alguien que hizo ese papel de papá para ti o un papá adoptivo, tengas que aceptar que es lo que hay y que busques la sanidad a partir de esa aceptación y sobre todo, como te decía al principio, ver a Dios como papá. Por encima de todo, eso es lo que va a dar la verdadera libertad y sanidad. Sentirte amada, aceptada y aprobada por Dios y verlo como Padre. Eso es lo que te va a ti a ayudar. Entonces, con eso hablamos, con renunciar al sueño y poder aceptar esto. Solicita un cambio. Aquí vamos un poco con lo que hablábamos al principio de tengo creencias de que él no va a cambiar. Tengo creencias de que nada de esto sirve, pero lo has solicitado. ¿Lo has pedido? Aquí vamos a hablar de esto. A aquellas que solo están orándolo, pero no hablan, no tienen un diálogo, no son claras con lo que le están diciendo a papá. Hay varios pasos a seguir cuando se solicita un cambio. En primer lugar, considera hacerlo por escrito. Los hombres responden muchísimo mejor a instrucciones o preocupaciones por escrito. Entienden la palabra escrita mejor ya que tienden a ser aprendices visuales y eso les da tiempo para reflexionar en la solicitud por un tiempo. Les impide argumentar contigo y puede que evite una respuesta rápida y negativa a la solicitud. Bueno, aquí van en coche aquellos que tienen ya esos papás muy tecnólogos, que lo tienes en WhatsApp o en Messenger, Facebook, en correo, algo, poder hacer una solicitud o como diríamos, hacer una carta donde tú lo honres, lo bendigas y te quiero hacer tal petición. Ya, trata de hacer solo una solicitud cada vez.
Si te presentas con varias, es una sobrecarga y abrumarás a tu padre. Hay hijas que capaz, ay, sí, buena idea, por WhatsApp le puedo escribir, que él siempre chatea mucho, déjame escribirle, mira papá, yo quiero esto, quiero que cuando yo te llame poder hablar, quiero que me pases a buscar, no sé, al trabajo, quiero que cuando mi novio vaya a la casa hagas esto, quiero que los domingos del primer mes me acompañes en la iglesia, quiero que las actividades de la universidad, lo vas a volver loco. No puedes hacer un cambio tan brusco, tienes que comenzar con una cosa a la vez. Y según se vaya dando el cambio, yo creo que muchos papás ellos mismos van a decir, ¿tienes tal actividad, hija? ¿Puedo ir? O te acompaño. O aunque no te digan quiero ir, pero te van a preguntar. Entonces, haz solo una solicitud. Una solicitud. ¿Estabas consciente de que hay declaraciones positivas deliberadas que podrías hacer en 10 segundos o menos? Y tampoco tiene que demandar una abundancia de palabras. Un principio que podrías seguir se encuentra en Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En el lenguaje común de hoy podríamos decir que de hecho me encantó esta frase y la coloqué de una vez en mis redes sociales como un recordatorio. Qué buena es la palabra correcta en el momento correcto. Y no solo es importante lo que dices, sino cómo lo dices. Sé parca y específica en lo que tú estás solicitando. Recuerda que las palabras vagas o generales pueden confundir. Señala el comportamiento deseado en vez de centrarte en lo que alguien no ha hecho. O sea, solicitudes como las siguientes no funcionan bien. El tú escribirle o llamar a tu papá para decirle, tú nunca pasas tiempo conmigo, parece que no me escuchas, tú no muestras interés alguno en mi trabajo, en mi escuela, en mis relaciones, ¿por qué nunca quieres hablar acerca del divorcio conmigo? No, probablemente tu padre se defienda. En este caso, claro, se va a sentir acusado, con un ejemplo aislado de cuando dio la respuesta deseada, y también es que se va a sentir atacado. Recuerda señalar el comportamiento deseado. Tu padre no se sentirá atacado y la solicitud lleva consigo la declaración tácita. Creo que puedes hacerlo. Y aquí te voy a dejar algunos ejemplos. Hay muchos más, pero están en el manual. Te voy a leer 2 ejemplos. Papá, realmente aprecio cuando pasas tiempo conmigo. Cuando eso ocurre, me siento como alguien tan especial. Yo soy tan feliz, yo hasta duermo mejor. Wow, qué bien me la pasé contigo anoche. Ojalá fuera más a menudo porque disfruto tanto. Me siento como protegida, como que nada me va a hacer daño cuando yo hago esto contigo, papá. Pues eso es algo muy diferente a decir, es que tú nunca tienes tiempo para mí. Todo lo tuyo es tus amigos, todo. No va a haber un cambio en esa manera. No la va a haber. Aunque lo que estés diciendo sea cierto, nadie va a cambiar desde la postura del juicio y del ataque. Otro ejemplo podría ser, papá, yo tengo una serie de preguntas acerca del divorcio con mamá. Yo sé que esto puede ser doloroso hablarlo y que quizás te irrite, pero cuando tú estés listo, cuando tú te sientas bien, recuerda tenerme pendiente. Si un día tú quieres hablar de esto, a mí me encantaría escucharte porque tengo unas dudas que nadie va a tener las respuestas perfectas como tú la vas a decir. Esto me ayudaría muchísimo a entenderte mejor y a entender muchas cosas que me están doliendo. Cuando tú puedas, me encantaría poder hablarlo. Esto es un cambio y aunque en el momento no encuentres respuestas, esto va a trabajar. Recuerda palabras correctas y cómo decirlo. Va a funcionar. Nota que 2 de estos ejemplos, ¿verdad? De estas declaraciones señalan el comportamiento que quieres, así como también le haces saber cómo te sientes. Y esto es lo que puede ayudarle a él a entender tu petición. Hay otro punto acá que es darle algo de tiempo. Tienes que darle tiempo. Recuerda que a la mayoría de los hombres les gusta tener algo de tiempo para reflexionar en su respuesta en vez de que se les ponga en un aprieto o que se les pida una contestación inmediata. Siempre las peticiones trata de acompañarla con un tómate tu tiempo cuando tú estés listo. O yo sé que tú estás ocupado o sé que el tema no te gusta cuando tú puedas, papá.
Y quizás después de un tiempo tú le vuelves a recordar, pero no en el momento de respóndeme ya, o hija, no, yo quería que fuera anoche, hoy ya no quiero, no. Darle el tiempo. Darle el tiempo, sobre todo si tienes un papá introvertido. Recuerda que un papá introvertido necesita pensar mucho, pero mucho antes de hablar. Y necesita silencio a su alrededor para ayudarse a poder procesar sus respuestas. Entonces todo esto es bueno que tú lo tengas pendiente. No repitas inmediatamente tu pregunta, dale tiempo. Y que si tu padre comienza a objetar y tratar de argumentar, aquí es donde tú no cedes terreno. La manera en que lo hagas es muy importante. Tú puedes estar calmada, mantenerte firme, ser persistente, aun si tu padre grita o se pone airado. Recuerda que tú eres aquí la hija de Dios, tú eres la de la inteligencia emocional, tú eres la que ya llevas muchos pasos adelantados de sanidad y tienes que respirar profundo, orar, mantenerte en calma y hacerte la del disco rayado. Es no dar tregua y seguir enfocada, repitiendo lo que tú tienes que decir, sea una respuesta o una solicitud, una y otra vez, sin importar lo que papá diga. Y finalmente, él comenzará a ceder. Te hago paréntesis. Recuerda que todo esto que estamos hablando no es la norma. O sea, pudiera ser, diríamos, es parte de la norma, pero no es lo común. Va a cambiar dependiendo del papá, dependiendo de la historia y dependiendo de la personalidad. No te estamos hablando de un lugar en donde abogamos de que así va a ser, de que va a ser diferente y de que Dios puede hacer lo inesperado en medio de tu proceso. Por eso hablamos antes de la frustración y de no tener unas expectativas fuera de lugar. Entonces, cuando se te pidan algunas razones que puede ser que se te pidan, simplemente repite las mismas declaraciones. Cuando tu papá te diga, pero ¿qué es lo que te interesa? ¿Por qué quieres que cambie? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres indagar? Tú tienes que mantenerte en la misma postura. No tienes que vivir dando razones, cambiando, porque si no, estarás dándole poder a tu papá. No puede estar tambaleando de que él juegue con tus emociones. Recuerda, no todo papá es calmado. Hay papás que pueden tener su dosis de manipulación, que pueden jugar con tu emoción o que saben que en el fondo tú estás débil hacia su persona o débil con el proceso de sanar y esto te lo puede jugar en contra. Recuerda que aunque sea tu papá, si probablemente no es un hombre cristiano o aún esté en la iglesia, pero si no es un hombre que ha sido libre del todo, todavía puede tener características del viejo hombre que puedan ser usadas por Satanás para detenerte entonces a ti. Entonces, por esto es que es un proceso de sanidad integral que va acompañado de ayuno, de oración y de mucho discernimiento. ¿Ok? Así que ya tú sabes. Otro de los puntos en el medio de hacer una reconciliación con papá, el autor habla de ser creativa. Parte de forjar una excelente relación con tu padre es establecer mejores límites. Puede que tome tiempo y varios intentos para forjar una mejor relación. No te quedes enganchada en los viejos patrones de comunicación. Ignóralos. Cada vez que te veas tentada a repetir problemas o conversaciones pasadas, recuerda todo de comienzo a hablar muy bien, pero sí, pero recuerda cuando en kinder tú me hiciste esto, no tienes que cambiar esto. Haz preguntas distintas, habla de manera diferente. Si tú eres una hija que por lo general explaya, ahí estaría yo, que das montones de detalles, en este caso cuando estás hablando de tu papá, resume. Qué extraña, hija, pero tú no estás hablando mucho. No, porque es importante lo que te estoy pidiendo, no tengo que dar muchos detalles. Sé céntrica. Si eres al revés, que eres de la que siempre sintetiza, pues en este momento da respuestas más. Si antes tus respuestas eran breves y de una sola palabra, ahora no. Ahora tiene que ser hablar por montones, expláyate. O sea, lo que estamos buscando es la diferencia, en donde él pueda decir, hay algo en mi hija cambiado. Por lo general ella no habla, pero me está hablando mucho. Lo que ella me está pidiendo entonces es importante. O por lo general no habla mucho, pero ahora no está hablando tanto. O sea, es jugar, es ser creativa con lo que tú estás comunicando porque esto va a llamar la atención.
No hagas las preguntas normales o las que provoquen simple sí o no como respuesta. Esto es lo que nosotros nos llamarían preguntas abiertas o preguntas cerradas. Preguntas de simplemente, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo te fue en el trabajo hoy? Bien. Sí, pero bien, ¿cómo? O sea, ¿cómo te fue hoy con los clientes? Tal trabajo que tú me comunicaste que era difícil para ti, ¿lo pudiste resolver? ¿Cómo fue eso? Eso es una pregunta abierta. Ya él va a tener que darte detalles de un proceso. Entonces cambia. Trata de, si tú sueles estar de pie o estar caminando por todos los lados, siéntate al lado de él. Cuando esté viendo televisión, toma el control. Si eres de la que está siempre sentada, pues entonces párate, arregla la mesa de una manera diferente. Funcionará. No siempre, pero puede crear una atmósfera diferente. O puede que no. Pero vale la pena el esfuerzo. Vale la pena cambiar el ambiente. Muéstrale a tu padre que eres diferente, sobre todo si han tenido grietas por comportamientos tuyos, si la decepción es doble o si en algún momento tuviste etapas de tu vida en donde él también se sintió mal o herido, decepcionado por ti. Aquí también tienes que hacer algo distinto, ¿sabes? Y no caer en juegos familiares. La razón por la que cualquier juego continúa es porque tiene jugadores, ¿verdad? Eso lo sabemos, así que no juegues. Tienes que romper el patrón y cuando tú ves a tu papá, te presentas ante él de acuerdo a la edad que tú tienes ahora o tú tienes 6, 12 o 16 años cuando estás ante su presencia. Tienes que tener todo esto en cuenta. Bien. Hay experiencias, ejemplos que te voy a dejar en el manual. Hay unas experiencias muy bonitas que es bueno que tú la puedas leer. Y ya para ir cerrando, establece un propósito. Muchas hijas se encuentran en esta situación, quieren volver a comunicarse con su padre, pero ¿cuál es tu propósito de tener ahora una conversación con tu papá? ¿Establecer contacto? ¿Lograr cierta entrada o lograr reconciliación con él? Si lo que tú buscas es la reconciliación, tú sabes que tienes que dar tiempo. Hay un tiempo para que ambos procesen lo que estás compartiendo. Y recuerda lo que te dije unos minutos atrás. Los hombres necesitan tiempo para reflexionar sobre la información recibida, sobre lo que tú estás pidiendo y sobre las preguntas que estás haciendo, en especial si tienen que ver con sus sentimientos. Tal vez has estado distanciada de tu padre por algún tiempo, ya sea física o emocionalmente, o podría ser que solo quieras mejorar la relación. Si tu propósito es la reconciliación, entonces procede con dos intenciones. Una, mejorar la relación y la otra, compartir tu perspectiva. Asegúrate de que tú no vas a rebuscar y estar buscándole el lado a papá ahora para castigarlo o para salir de su vida para siempre, porque aquí ya no estamos hablando de un proceso de sanidad. Pero yo creo que en el camino de lo que es una hija de Dios, esto no se debe de dar. Pero si te ves tentada, escuchas voces contrarias o Satanás te lo susurra, no. No puedes esperar a que tu papá se abra y luego tú querer devolverle o vengarte o salir con algo que sepas que le va a herir. Porque así no es como Jesús lo haría, ni está en el plan. Entonces, antes de reunirte, anota lo que te gustaría decir y léelo en voz alta, mucho, las veces que sea necesario, ¿ok? Hay mucho contenido especial que yo sé que te haría mucho bien, muchísimo bien, que te hagas del libro, porque yo siento que aún el material, aunque he hecho un resumen buenísimo, tiene párrafos e historias, ejemplos que conectan más profundo, que te pueden ayudar a profundizar aún más en el proceso de sanidad de un vacío llamado papá. Tanto tú como tu padre tienen un punto de vista y ambos son válidos. Así que reúnete con él con la actitud de ¿qué enseñanza puedo sacar acerca de papá ahora? Y de mí misma ahora que nos volvemos a unir. Esa es la postura que tú debes tener. ¿Qué voy a aprender ahora? Ya no con expectativas viejas, ni el pasado, ni estas heridas. Cuando tú te reúnas con tu padre, tienes que establecer este propósito. Tienes que apuntar hacia lo que quieres. La culpa solo activa la actitud a la defensiva en un hombre, en cualquier hombre. Y aquí algunas muestras de ciertas declaraciones. Papá,
Me gustaría que nuestra relación fuera mejor. Quiero trabajar en pro de ello. Y me preguntaba si podrías ayudarme en el proceso. Eso es una bonita petición. Pero aquí también, ahora que tú has establecido tu propósito, te estoy leyendo enunciados cortos, todo esto está desglosado en el material. Hay un punto acá de, papá, creo que esperaba demasiado de ti en el pasado. Estoy desligándome de esas expectativas y podremos ver hacia dónde ir a partir de allí. Otra referencia orientada hacia el futuro. Papá, me gustaría que pudiéramos sentarnos y hablar acerca de temas significativos siempre que vengas a casa. Y así hay muchos enunciados más que te van a ayudar en cuanto al pasado, el presente y el futuro de cómo expresarte de una manera correcta hacia las peticiones que haga con tu papá. El cambio es posible. El cambio es posible. Es posible, es posible. Tienes que decirle eso a tu mente, decirlo una y otra vez, las veces que sea necesario. Tienes que saberlo, que Dios va a proveer muchas personas, para que puedan ser figuras paternas para ti y por lo tanto realmente no tengas una razón para sentirte sola o triste. Claro, el vacío que te dejó tu papá es algo que solo Dios lo llena, pero también ve lo bonito. Si Dios te ha suplido de un tío, de un padrino, de un padrastro, de alguien que estuvo ahí y que de alguna manera no te dejó sola y fue esa figura paterna en muchas etapas de tu vida, pues también honra eso y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios de que puede, de que pudo y sé que seguirá haciéndolo, poniendo a tu alrededor personas que puedan ayudarte. Y recuerda que la consejería, así como tener un modelo de influencia, tener buenos pastores, líderes, terapia, te pueden ayudar a transitar todo este camino. Entonces, la meta aquí es que una vez tú ya sanada y poder entendiendo la perspectiva de historia de vida de tu padre y si viendo a Dios como padre en ti, ya de adulta, sana, tú puedas tenderle la mano a tu papá con palabras y actos de amor. Muchas han tenido esta experiencia de poder tener este espacio aún antes de sus padres morir. Aquí hay una chica en el material que lo cuenta, que dice que cuando su papá estaba a punto de morir, a quien llamó fue a ella, una hija que nunca, para quien él nunca estuvo y con quien él compartió sus sentimientos. Otros que lo han ganado para Cristo, que han podido predicarle, que la actitud de perdón y de abrazo, tantas historias lindas que he oído. Y yo creo que Dios también está en el plan de poder hacerlo contigo. Pero recuerda que con o sin la actitud que papá haya tenido, lo importante es enfocarte en Dios. Y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. El episodio que viene hablamos de dale tu mente a Dios y vamos a ver que Dios nos va a hablar en ese tiempo. Que Dios te bendiga. Te leo en los comentarios. Déjame ahí cualquier duda, inquietud, aporte que Dios ha estado trabajando contigo a lo largo de todo este taller y recuerda compartirlo con los tuyos. Dios te bendiga mucho.